Hola, soy Alex. Una cálida bienvenida a Punto de Conocimiento. Hoy nos sumergimos en un análisis visual fascinante de un clásico indiscutible de la literatura universal, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. En los próximos 10 minutos vamos a desgranar los misterios, el contexto, la profundidad psicológica y el inmenso legado de una obra que, más de 2 siglos después, nos sigue dejando literalmente sin aliento. Es el momento perfecto para explorar la historia original y descubrir de qué trata realmente este portento literario. Y para que nadie se pierda, aquí está nuestra ruta de hoy. Serán 6 puntos muy claros. Empezamos con esta introducción, pasaremos al contexto y argumento central, veremos la curiosa estructura de la novela, analizaremos ese descenso a la tragedia, sacaremos nuestra conclusión con el mensaje final y cerraremos con la despedida. Breve y al grano. ¡Vamos a ello! Sección 1. Contexto y argumento central. Los orígenes de una obra maestra. Hay que situarse a principios del siglo XIX. Tenemos entre manos un texto que muchísimos expertos consideran ni más ni menos que la primera verdadera obra de ciencia ficción de la historia. Y madre mía, cómo arranca. La trama sigue a Víctor Frankenstein, un joven científico con una ambición tan sumamente desmesurada que decide literalmente plantarle cara a la muerte. Su gran objetivo es dar vida a un cuerpo inerte. Para ello recolecta partes, digamos, poco agradables de quirófanos y cementerios. Y lo más impactante, tiene éxito, logra armar su experimento. Pero en cuanto ve a esa criatura abrir los ojos y empezar a respirar, esa ambición se transforma en un terror absoluto. Huye despavorido y abandona a su suerte a aquello que acaba de crear. Fijaos en un detalle que a veces pasa desapercibido pero que es clave. El subtítulo del libro, El moderno Prometeo. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego a los dioses y sufrió un castigo eterno por esa osadía. Pues bien, aquí Víctor hace algo parecido, roba el fuego de la vida. Su obsesión por encontrar el elixir de la inmortalidad y traspasar los límites naturales de la humanidad trae consigo el precio trágico, altísimo, de jugar a ser un creador. Por tanto, no estamos ante el típico cuento de monstruos para pasar miedo, para nada. Es un tratado ético en toda regla sobre los límites de la ciencia humana. Sección 2. Estructura de la novela. Las 3 capas de la narrativa. Mary Shelley era una genia y no contó esta historia de forma lineal o tradicional, sino mediante algo llamado tragedia anidada. Es como una muñeca rusa que nos va metiendo más y más en la desesperación de los personajes. Fijaos en cómo funciona. En la capa exterior, la novela empieza con las cartas de Robert Walton, un explorador atrapado en el hielo implacable del Ártico. Este explorador rescata a un hombre moribundo que resulta ser Víctor Frankenstein. Aquí entramos en la capa intermedia, la confesión de este creador atormentado. Y justo en el corazón de todo, en la capa interior, encontramos la historia más desgarradora, la versión contada desde la perspectiva de la propia criatura. 3 capas, 3 perspectivas y un flujo brutal que conecta a estas almas solitarias que solo buscan gloria o simplemente algo de compañía. Sección 3. El descenso a la tragedia. De la ambición a la venganza. A partir de este punto, las cosas se tuercen de verdad y las consecuencias catastróficas se desatan. Para entender este conflicto central es fundamental comparar las dos posturas enfrentadas. Por un lado, tenemos la visión de Víctor. Siente un asco profundo por su obra, se niega en rotundo a asumir cualquier tipo de responsabilidad, abandona al ser y se pasa media novela llamándolo demonio. Pero en claro contraste, la criatura nace siendo una página en blanco, un ser inocente. Aprende a hablar y a sentir observando a escondidas a una familia humana entrañable, esperando encontrar amor. ¿Y qué recibe? Un rechazo absoluto y violento por parte de la sociedad, única y exclusivamente por su espantoso aspecto físico. Toda esta inmensa carga psicológica cristaliza en una cita de la novela que es sencillamente demoledora. Soy malvado porque soy desgraciado. Fijaos en el peso de esas palabras. Demuestran sin dejar lugar a dudas que este ser no nació siendo un monstruo. Fue el rechazo sistemático de la gente, el horror de verse sin lugar en el mundo y de no pertenecer a ninguna especie, lo que terminó envenenando su corazón. La crueldad y la fealdad externa fueron lo que corrompió su interior. Y claro, las consecuencias de ese odio escalan de una forma metódica y espeluznante. Vamos a repasar esta macabra cronología. Primero cae el hermano pequeño de Víctor, William. Poco después, la criatura se las ingenia para que ejecuten a la inocente Justine, la sirvienta de la familia. Pasamos al primer año y estrangula a Clerval, el mejor amigo de Víctor. En el segundo año llega el golpe más duro, la muerte de Elizabeth, la propia esposa de Víctor. Y finalmente, Alphonse, el padre, muere de puro dolor. Es un efecto dominó terrorífico, donde cada una de esas tumbas se cava, de forma directa o indirecta, por culpa de aquel primer instante en que se abandonó el experimento.
Pero hay un momento que marca el clímax de esta persecución, de esta auténtica cacería psicológica, y es una amenaza extraída del texto que pone los pelos de punta. Estaré contigo en tu noche de bodas. Para poner esto en contexto, la criatura le había propuesto un pacto a su creador. Exigía que le crease una compañera para no tener que pasar la eternidad en soledad, y a cambio se exiliaría para siempre. Víctor en un principio accede, pero a mitad del proceso se echa atrás. Le entra el pánico de engendrar una raza entera de monstruos y destruye a esa compañera delante de los propios ojos de la criatura. Esa traición, esa ruptura de la promesa, detona la amenaza final y garantiza que a Víctor se le arrebate cualquier posibilidad de felicidad. Sección 4. Conclusión y mensaje final. El clímax en el hielo. Y así llegamos al final del camino. Un final que nos obliga a plantearnos la gran pregunta. Después de ver todo este dolor insoportable, ¿quién es verdaderamente el monstruo aquí? Víctor persigue a su creación hasta los desolados hielos árticos, donde finalmente muere de puro agotamiento. Pero atención a la reacción de la criatura. Al ver el cadáver de su creador, no lo celebra, no siente ningún triunfo. Emite un lamento lleno de amargo dolor, porque acaba de perder el único lazo que le unía al mundo, y decide incinerarse a sí mismo en el hielo. Un final tristísimo que difumina por completo las líneas entre el creador obsesivo y la creación vengativa. Sección 5. Despedida del canal. Punto de conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de todo este resumen de la obra. Si este análisis ha facilitado vuestra comprensión de este clásico inmortal, es el momento idóneo para suscribirse a Punto de Conocimiento y no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos educativos. Queda abierta la invitación para compartir esta presentación con otras mentes curiosas, por supuesto. Y sobre todo, sería genial poder leer qué opináis en los comentarios. ¿Quién cargó con la mayor culpa? ¿Víctor o la criatura? Que el conocimiento siga expandiéndose. Hasta la próxima.